Lo dicho, arrancamos entonces con la primera entrevista de esta mañana. El senador nacionalista Jorge Gandini plantea eliminar el pago adicional del Fondo de Solidaridad por parte de los egresados de la Universidad de la República. Para conocer el alcance de esta iniciativa lo recibimos esta mañana. También hablaremos de otros temas. Bienvenido, ¿cómo anda? Un gusto estar esta fría mañana con ustedes. Bueno, muchas gracias. Veo que vino acompañado con el mate. Sí, con este frío no queda otra, ¿no? Casa. Bueno, ¿cómo surge esta iniciativa de eliminar este pago que data desde el año 2000 y poco, ¿no? El adicional del 2001. A ver, primero una obligación. Yo planteé esto varias veces cuando estaba en la oposición. Ahora lo vuelvo a plantear, estoy en el gobierno. No sé si el Ejecutivo lo lleva, pero me parece justo volverlo a plantear. El Fondo de Solidaridad tiene dos componentes. El Fondo de Solidaridad en sí mismo, que es una persona de derecho público no estatal, que recauda los que los profesionales de nivel terciario tienen que aportar. Los que egresan de la Universidad de la República, los del nivel terciario de la UTU y los de la UTEC. Esos tres, pasados los primeros 5 años de recibidos, comienzan a hacer un aporte que es diferente según si su carrera es de 4 años o más de 4 años. Eso tiene un destino que no hay que tocar, que está bien, que son becas para otros estudiantes. Recibieron una educación de la universidad, el Estado se la dio gratuita. Después que se reciben y más o menos se asientan en su profesión, comienzan a pagar un monto anual que lo pagan en cuotas, que tiene como destino ayudar a estudiantes que tienen que trasladarse del exterior, tienen que vivir en un apartamento, si no tienen recursos suficientes para empujar a los estudiantes de sectores menos pudientes a que hagan su carrera universitaria. Eso no se toca. Pero en el 2001 se agregó lo que se llama un adicional. Ese adicional en aquel año de dificultades económicas se creó con un destino diferente, el presupuesto de la Universidad de la República. O sea que aquello que era transitorio se transformó en permanente, tiene más de 20 años, tiene como destino el presupuesto universitario. Y el presupuesto universitario, que es mucho más que esto, lo paga el Estado. Y las cosas hay que volverlas a poner en su lugar. Es decir, los profesionales tienen que pagar el Fondo de Solidaridad para las becas, pero el Estado tiene que pagar el presupuesto universitario. De esta forma, ese porcentaje que aportaría lo que es ese adicional, de todas formas, no es que ese dinero se perdiera del presupuesto, sino que lo que usted plantea es que lo ponga a rentas generales. Para no hacer una cosa tan... A ver, ¿cuánto recauda la universidad del adicional? ¿Cuánto va a la universidad? Unos 13 millones de dólares por año. Si nosotros derogáramos esto, hay que ponerle al año siguiente 13 millones de dólares. Lo hacemos de manera gradual para que de a poco los que pagan el adicional vayan pagando un poquito menos cada año. Y lo que dejan de pagar en 4 años. 2023 pagan un 25% menos, un 50% menos en el 2024, en el 2025 un 75% menos y ya en el 2026 no pagan. Al mismo tiempo, la rendición de cuentas debería incorporar esos 3 millones y pico de dólares que en cada franja pierde la universidad, lo debería compensar. Hasta llegar a los 13 al final de los 4 años. Y eso puede ser soportado, o sea, podría ser incluido, por lo menos de forma primaria. Yo creo que no es un monto demasiado significativo para el presupuesto. Creo que tiene una base justa y es que los egresados ayuden a los estudiantes que vienen atrás, pero el presupuesto universitario lo tiene que pagar el Estado. No le podemos sacar ese dinero a la universidad, no es justo tampoco, así que hay un proceso de transición, entonces pagan un poquito menos, el Estado compensa eso. Parece lógico. Hay una discusión política detrás, siempre hay recursos escasos. Claro, ¿ya podría entrar en esta próxima rendición de cuentas? Por eso lo presento ahora, porque está en el contexto de la rendición de cuentas. Es más, mi proyecto podría quedar de lado e incorporarse estos 2 artículos íntegros en la rendición de cuentas y un tercero que prevea la transferencia de los recursos. Y usted que conoce y ya habrá dialogado con otros legisladores, en este contexto de situación económica después de la pandemia, donde ya está la discusión de que va a haber muy poco incremento en muy pocos rubros, ¿tiene cabida esta iniciativa? Desde todos lados se dice que la educación tiene que ser uno de los sectores que reciba
algunos refuerzos de rubros. Y esto es educación. No es ANEP, pero es educación. Yo me parece que, y ya hablando de rendición, me parece que tenemos algunos asuntos pendientes en materia presupuestal. Y obviamente que la reforma educativa, que es un compromiso y una necesidad, requiere algunos recursos. Pero también, y por ahí voy yo, en estos días vamos a tener reunión con el equipo económico a nivel partidario, creo que tenemos que cumplir con una mirada larga de resultados a largo plazo, con la innovación, con la ciencia, con la tecnología, con la investigación. Vimos lo importante que es para el país con la pandemia. Como que todos nos asombramos de todo lo que había en el país acumulado y lo importante que es de un sector que tiene perfil bajo. El GACH, nos enteramos quiénes eran allí. Antes eran unos ilustres desconocidos que trabajaban en el anonimato aportando conocimiento. Vimos lo importante que era como resultados y todo lo que allí está acumulado y todos nos comprometimos. Pero luego hay que ponerle recursos importantes. Bueno, en las últimas horas de hecho hubo un pedido formal al respecto con Radi y con Paganini haciendo un pedido en esa línea. ¿Sabe lo que nos pasa? Cuando vamos a discutir una rendición de cuentas, un presupuesto, todo el mundo tira esa frazada corta que nunca alcanza. Las demandas siempre son mayores a las posibilidades. Pero la ciencia, la tecnología, la innovación no tiene voz, no tiene sindicato, no hacen manifestaciones en la puerta del Parlamento, no hacen paro. Es un sector en el que todos conscientemente sabemos que es importante, pero hay sectores que tienen más capacidad de presión para quedarse con un poquito de lo que hay. Y entonces creo que tenemos que volver a aquel acuerdo. ¿Recuerdan que hace unos cuantos años atrás, creo que fue en el 2014, era candidato Luis Lacalle Pou, era candidato Vázquez, y no me acuerdo quién más? Hubo un compromiso de todos los candidatos a presidente de que la ciencia y la tecnología recibieran el 1% del producto. Exactamente, eso le quería preguntar. ¿Se va a poder llegar al 1%? Estamos en el 0,4%. Exacto. O sea, estamos lejos, no hubo un avance. Por eso que le digo, porque no tiene lobby la ciencia y tecnología a la hora de tironear recursos. Bárbaro que ahora Radi, esta gente que se ha hecho muy conocida y muy respetada, vayan a pedir. Lo hacen muy respetuosamente. Bueno, creo que nosotros tenemos que, con una mirada un poquito más larga, menos en la coyuntura, tenemos que hacer un esfuerzo. O sea, ¿usted desde su lugar va a hacer fuerza para que se le dé el 1% del PBI? Este va a ser mi planteo en la discusión interna de la rendición de cuentas. ¿Pero ahora ya va a plantear el 1% del PBI? No, voy a plantear como con la universidad. Vamos a ir por una gradualidad. Tenemos que ser realistas. ¿Cómo planifica esa gradualidad? ¿Cuánto es? Un punto son 550 millones de dólares. Sí. Recibe el 0,4, ¿cuánto recibe? Y 200 y poco. Faltan 300 millones de dólares. No sobran 300 millones de dólares por ningún lado. Pero si nos lo planteamos, si generamos un proyecto importante de ciencia y tecnología articulado con metas y sobre las metas nos comprometemos a aportar los recursos, quizás podamos lograr un acuerdo gobierno, parlamento, para ir gradualmente incorporando. ¿Se ha tenido conversaciones con el equipo económico sobre estos temas informales, para saber qué tan informales, y en esa línea? Y a ver, y la sensibilidad está. Lo que pasa es que el equipo económico... Pero lo que falta es... mira números y dice, poner los sí, números. pero también tengo pedidos para la seguridad pública y tengo problemas con la policía. Y también es cierto que tenemos que mejorar los salarios de algunos docentes, por lo menos de los que trabajan en áreas críticas, porque si no lo que me sigue pasando es que los docentes nuevos, recién recibidos, van a los lugares de contexto crítico más importantes y los que tienen más formación, capacitación, experiencia, van migrando hacia lugares donde trabajan un poco más cómodos, porque no hay diferencia que los estimule a quedarse en un lugar donde, además de enseñar a leer y escribir, tienen que sustituir en valores y en otra educación lo que la familia a veces no da. Entonces, y con una cantidad de condiciones además complejas. Entonces yo tengo que mejorar esos salarios. Y es cierto también. Y podemos hablar de varios otros sectores que, bueno, a ver, otra de las demandas que yo voy a plantear es que tenemos un compromiso, y es que los funcionarios públicos que perdieron salario en el año 2021 y lo hicieron conscientemente sumados al momento difícil que vivía el país, en la ley de presupuesto, en el artículo 4, dice que van a recuperar
esa pérdida salarial del 2001 antes o en el 2024. No dice cómo, dice gradualmente. Bueno, ese gradualmente, 2023, porque la rendición empieza a regir el 1 de enero, es 2023 y 2024. Quedan 2 aumentos. Y bueno, yo creo que tenemos que, no podemos dejarlo todo para el final. Tenemos que este 2023 ver cuánto vamos a recuperar. O sea, usted va a ser específico en ese tema de la recuperación salarial de los funcionarios públicos. ¿Cuál va a ser la proyección? El compromiso legal y político de que no hay pérdida salarial al final del periodo. ¿Qué gradualidad va a proponer? Bueno, en algún momento se había propuesto que fuera un 30 y un 40 en el último año. Eso no pudo consagrarse en la ley. Hubo alguna recuperación menor. Ahora hubo un 2% de aumento excepcional que empieza a regir ahora el 1 de julio, a mitad de camino, cosa que nunca se hacía, porque hubo una inflación importante. Un adelanto. Un adelanto. Un aumento. Bueno, un adelanto porque se preveía que era el 1 de enero, entonces se adelantó. Pero no se va a sumar a lo que se dé en el primero, sino... Yo creo que ese 2% tiene que ser atribuido a la recuperación salarial. Y el 1 de enero habrá que corregir, como dice la ley de presupuesto, por inflación. Si la inflación prevista para el año 2022 era 5.8 y es 9, pues habrá que corregir esa diferencia entre 5.8 y 9, o lo que sea. Y ese 2% hay que atribuirlo a la recuperación del salario que no se adjudicó para el periodo 2021. Es un debate complejo, todas estas cosas salen plata, pero hay un compromiso político y un compromiso legal. Y yo creo que si no hacemos eso en el 2023, en el 2024 es tan grande la acumulación de rezago que no sé si vamos a poderlo hacer. O sea, sus prioridades para la rendición de cuentas van a tener que ver con educación, ciencia y tecnología, funcionarios públicos y qué pasa con seguridad. Bueno, no, yo creo que Heber ahí está haciendo un planteo correcto. Ahí tenemos que, hay que trabajar el llenado de vacantes. Si son vacantes, tienen que tener detrás el crédito para pagarlo, no es más dinero, pero es más dinero de caja, porque si yo tengo vacantes, tengo el dinero autorizado para gastar. Pero como no llené las vacantes, no lo gasté. O sea que tengo la autorización, pero si lo lleno, tengo un aumento de salida de caja, voy a tener que pagar. Bueno, hay que llenar esas vacantes, creo que algunas ya se están llenando, pero también hay una demanda salarial y creo que es importante reconocerla. La policía tiene sueldos muy bajos, de los más bajos de la administración. Contrariamente hay otro debate que es muy importante y donde no tenemos una sola opinión, que es el de las certificaciones médicas. Es un debate y un tema que pendiente. viene proponiendo una reforma, ¿no?, en el sector público. Aprobamos algo y le pedimos al Estado, en una comisión además integrada por los sindicatos, que nos trajera una propuesta de fondo. Yo no sé si la propuesta que nos traen es las adecuadas, pero la verdad es que uno de los organismos donde tenemos mayores certificaciones médicas es el Ministerio del Interior. Pero eso igual, su planteo abarca a todos los funcionarios públicos, el tema del cambio en el tema de la certificación. El todos es relativo, porque sí quiere abarcar a todos, pero hay algunos que para que se los abarque tienen que contar con mayorías especiales. Es decir, algunas modificaciones, si llegan a los funcionarios de los entes autónomos, requieren mayorías especiales, que en principio no las tendrían. ¿Qué implicaría ese cambio? Bueno, yo no tengo el proyecto que el Poder Ejecutivo va a enviar. Lo que estábamos discutiendo era asimilar la forma de certificarse de un funcionario público y el cobro de esos días por enfermedad a la del sector privado. Sí, los primeros 3 días no se cobran. 75% del salario, los privados es 70%. Hoy el público, el primer día es como el último, cobra. Y va a cobrar todos los días que está certificado y va a cobrar el total. Eso ha generado algunas distorsiones que reconoce la propia Confederación de Funcionarios, COFE. Hay abusos ahí detrás, porque basta ir al médico y decirle, doctor, no tengo ganas de vivir. Ya está, psicológico, y ya está. ¿Y cuánto? Y 1 mes, y 2 meses. Y el funcionario que está al lado de ese dice, ahora todo el trabajo que tenía él lo tengo yo, y no viene. Y además sé que anda por ahí, eso es
es moneda corriente. ¿Qué porcentaje? No podemos ir a eso. Pero ¿Qué porcentaje? Porque ¿cuán importante. expandido esta situación? Muy importante. Porque a mí Sí me daría tenemos un vergüenza certificarme por algo que no es real. Tenemos un informe que hizo Servicio Civil, que se lo encargó la ley de presupuesto, y que nos dice organismo por organismo. Nos dice, y hay muchas diferencias entre unos y otros. Usted decía que el del interior es uno de los que más El interior es muy importante. Pero obviamente el es muy estrés importante justificado. El estrés que está metida la policía no va a comparar con quizás son una enfermedades oficina. Que no tienen una, digamos, sintomatología física, puede ser psicológica. También ahí es muy difícil poner al límite. El médico dice y hay que obedecer. Pero también, particularmente, el informe nos dice en qué semanas del año y en qué días de la semana. Entonces es curioso que los lunes son los días que más gente hay enferma, igual que los viernes, y algunas semanas del año son más que otras y coinciden con días feriados y Pero vacaciones. también diferencia, porque me quedo pensando, no es lo mismo en el Ministerio del Interior el personal administrativo que el personal de calle. ¿Hay una diferencia en cuanto a eso también? No, no en el proyecto original. No sé qué es lo que va a venir, es un tema que tenemos Pero que en cuanto a discutir esos con el números, ministro. por ejemplo, de lo que podría llegar a ser una sobrecertificación, ¿se diferencia quienes efectivamente están, como lo dice Lore, en la calle todos los días viviendo ese estrés de quien de repente está en una oficina? Se sabe. Pero en la oficina también. Si el médico te dio la certificación y está certificado. Y ahí todo el mundo sabe que hay gente que efectivamente está enferma y que hay abusos. Entonces, en ese equilibrio es donde tenemos que encontrar soluciones. Yo creo que hay que ir por otro lado. A mí no me gusta la solución. La verdad que no me gusta. Pero, por ejemplo, a esta altura, con toda la tecnología que tenemos, y esto también se lo encarga la ley de presupuesto al BPS, podemos cruzar información, porque lo que se nos da mucho es que, por lo menos en lo que sabemos, es que un funcionario está certificado en el liceo en el cual trabaja porque está enfermo, pero va al privado. Y esa información, si se cruzara, nos dice que entonces no está enfermo, que nos engañó. O a la oficina en la que trabaja está enfermo, pero resulta que tiene otra actividad privada complementaria a la que va a trabajar. Por no decirle que agarró la changa en el taxi toda la semana y entonces toda la semana está enfermo. ¿Y qué falta para lograr ese cruzamiento? No, yo creo que el BPS está muy cerca de tener esa información. Lo que falta es poner, y esta es mi opinión, en la ley que descubierta esa maniobra es causal de destitución. Eso tiene que ser causal de destitución. ¿Esto va a estar incluido en esta rendición de cuentas también? El debate seguro. El debate seguro. Yo creo que el Poder Ejecutivo o lo incorpora a la rendición o opta por un proyecto aparte, pero va a ser concomitante con la rendición. O lo discutimos dentro del proyecto de rendición o aparte. ¿Va a ser una comisión a nivel Senado, en principio? Bueno, la rendición, como siempre, ingresa al Parlamento. No, me refiero en ese tema en particular, si fuera por fuera. Si ese tema ingresa aparte, probablemente vaya a la Comisión de Asuntos Laborales, porque es un tema de esencia laboral. Pero tiene que haber un trabajo con los médicos. Los médicos también son los de firma fácil muchas veces. Y en los organismos, el médico que fue funcionario toda la vida, no hacerle la firma a un compañero que le pide unos días, es difícil. Sí, es una problemática como con varias patas. Una de las cosas bien interesantes a mirar es cómo está funcionando algunos organismos donde la certificación se tercerizó. Y no es el organismo el que certifica o los médicos del organismo, sino una empresa contratada, donde el médico y el funcionario no se conocen. Y donde ¿certifica la empresa, menos en esos casos? Parecería que sí. La primera mirada es que allí hay menos enfermos, menos certificaciones médicas y de menos días. También es verdad que hay que protocolizar, y no puede ser que una gripe te dé 15 días, como no puede ser que el cansancio o el estrés te dé 6 meses. Y el BPS está trabajando en esa protocolización. Por eso me parece que antes de ser tan severos y tan genéricos con cambiar el modo de cobrarles los días a los funcionarios, no pagándoles los 3 primeros y después el 65%, deberíamos avanzar por otros mecanismos
haciéndonos cargo y responsable el Estado de que muchas de estas cosas pasan por falta de control de nosotros mismos. Claro, porque es muy delgada la línea entre lo que realmente es algo fraudulento y lo que es una enfermedad que puede ser difícil de percibir. Se me ocurren 1000 casos, fibromialgia es una de las más típicas como un ejemplo de que es muy difícil. Entonces, claro, es un trabajo que tiene que ser con médicos realmente que puedan marcar los límites. Hay dos equilibrios. Uno es ese y el otro es no permitir el abuso ni dejar que los buenos funcionarios sean perjudicados por un régimen que lo que quiere es impedir el abuso. Entonces, resulta que el que no falta nunca, salvo cuando de verdad tiene una gripe, al final, si está 5 días en la casa, termina perdiendo porque se cambió el sistema. Ahí tenemos un problema y me parece que merece todavía bastante trabajo. Gandini, y a propósito del tema rendición de cuentas y el tema seguridad, usted va a ir entonces por un incremento salarial para la policía y llenado de vacantes, ¿se le lleva el 20% que está pidiendo el sindicato policial? No, a ver, yo voy a escuchar al ministro del Interior, vamos a tener la primera reunión el próximo lunes. Mi sensibilidad va por ese lado. La policía, nos hemos comprometido, la educación, hay que financiar, por lo menos gradualmente, la reforma educativa, que es prioritaria. Lo que le decía de ciencia y tecnología, a ver si podemos hacer una gradualidad. Esto de sustituir lo que pagan los egresados universitarios al adicional del fondo. Y, bueno, mirar algunas otras cosas que no son estrictamente presupuestales, pero la rendición de cuentas es una buena ¿Qué otros temas, por ejemplo? Vamos a ver, sé que de los organismos vienen algunas medidas de reformas, las tenemos que ir mirando. Este mes va a ser el mes de debate, la previa, digamos, al presupuesto. El presupuesto va a entrar el 30 de junio, la rendición de cuentas, el 30 de junio. La iniciativa la tiene el Poder Ejecutivo. Hay cosas que si el Poder Ejecutivo no las manda, no las podemos hacer. Entonces, estamos en esa conversación. ¿Y tiene un número usted de todo esto que plantea? No. ¿Incremento? Por eso hay que comentar. ¿Es un poco ambicioso? No, pero a ver, hay que ver, para poder entrar a jugar a nivel de piso, hay que ver el macro. Yo creo que ha mejorado la recaudación, uno mira, son buenas noticias, ha ido bajando el déficit fiscal, ha ido subiendo la recaudación del Estado porque la economía viene creciendo. Tomamos un país antes de la pandemia con estancamiento, con crecimiento cero, con un déficit importante, 5 puntos del PBI y un alto desempleo. El desempleo viene cediendo, la economía viene creciendo, el déficit viene bajando. Esas variables hay que mirarlas a futuro, hay que proyectarlas y ver si hay un cumplimiento de la meta fiscal y eventualmente un sobrecumplimiento de la meta fiscal, es decir, de las previsiones que había. Y si lo hay, yo creo que es el momento de dar señales, porque venimos saliendo de la pandemia y porque venimos con algunas condiciones externas que nos condicionan bastante. Entonces, si tenemos oxígeno, hay que ponerle más. Por ejemplo, el hecho de que se haya reforzado para este año la inversión en materia vial, de obra pública, y que vayamos a llegar a 870 millones de dólares, mucho más de lo previsto para este año. Entonces tenemos allí doble vía desde Las Palmeras, desde la entrada de Colonia hasta Rocha. Todo va a ser doble vía. O doble vía en la Ruta 5, o Ruta 9, todo eso genera empleo. Pero todo eso se hace también porque hay una predisposición a invertir y generar trabajo y actividad económica en sectores que son dinámicos. Es plata pública. Bueno, esa también es la consideración global que tenemos que hacer. Hay margen, sin trastocar las metas fiscales, de distribuir un poco mejor, y yo creo que tenemos la obligación de distribuir un poco mejor. Dejo de lado lo que anunció el presidente el 2 de marzo en su discurso al Parlamento. Dijo, si este año viene bien, vamos a empezar a reducir el IAS para el año siguiente. Bueno, esa todavía es una cosa que no vamos a entrar en ella, pero es una expectativa. No reducir el IAS quizás en el monto, pero sí incorporar deducciones que al final permitan que los sectores que menos, los jubilados que menos tienen,
paguen un poquito menos de IAS. Bueno, la frazada corta recién está comenzando a ser discutida, así que ameritará difícil. Otros encuentros. Muchas gracias, senador. Gracias a ustedes y buenos días. Cerramos por aquí la entrevista con el senador del Partido Nacional, Jorge Gandini. Ya son las 9 de la mañana, 19 minutos.